Conversar sobre esto y otros temas, estoy acompañado de Edgar Villanueva. Él fue congresista por Apurímac y viene trabajando también además en una propuesta para dar solución a este asunto que tiene entrampado a buena parte del país. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Reinaldo. Pero antes de entrar a ti, a María, podemos un poco mirar la coyuntura política nacional. Con mayor gusto. Después de estas primeras reuniones, digamos, que ha sostenido el presidente del Consejo de Ministros con el presidente del Congreso, por un lado, también con la primera mayoría de oposición en el Congreso, ¿ve una salida a esta crisis política en la que nos encontramos? Yo creo que esta crisis permanente, que yo la denomino crisis en las alturas, porque en realidad no participa el pueblo, claro, esta es una crisis en las alturas. La clase dirigencial, tiene digamos, 3 años nada peleada. más. Tiene 3 años arrastrándose esta crisis. Ya el presidente de la República ha dado la salida política. Es decir, adelantar las elecciones, una autodisolución del Congreso y la propia disolución del Ejecutivo, ¿no? En un plazo de un año. ¿Es una salida o es una medida que más bien va a agudizar la crisis que ya... Bueno, la agudiza por el momento, es verdad, pero resuelve el enorme sangramiento que tenemos. Es decir, aguantar 2 años más con este Congreso totalmente desprestigiado, ya ilegítimo en realidad, tiene más de 90% de rechazo de la población, sería terrible. Y es más, con su comportamiento y con su conducta absolutamente obstruccionista, que es difícil que lo cambie, porque ya a lo largo de estos 3 años hemos visto, han habido muchas promesas, han habido diálogos y nunca ha cambiado la mayoría, ¿no es cierto?, fujimorista. Entonces yo creo que es una salida política del gobierno, están negociando los términos. Yo no sé si el gobierno retrocederá, sería pues un fracaso político si retrocede en esta su tesis. Le he escuchado ayer al presidente mientras hablaba el primer ministro, ¿no?, que iba adelante, ¿no?, y llamaba al pueblo a apoyarlo y decía que además, ¿por qué tienen miedo a la decisión del pueblo? ¿Por qué no escuchan la voz del pueblo a través del referéndum? Entonces, creo que ahí hay una línea de conducta del gobierno. Yo no creo que haya modificación sustancial, salvo que nos sorprenda con algo, ¿no? Entonces, pienso que esta crisis, si bien, como decimos, se va a agudizar en estos momentos, va a ser un alivio para el país y darle estabilidad, pienso yo, si es que el manejo económico, ¿no es cierto?, no es alterado, si el manejo económico es prudente y si dentro del mismo gobierno entran en contradicciones flagrantes, ¿no? Escuchó, por ejemplo, la versión de la ministra de la Mujer, diciendo, atacando, por ejemplo, a la mayoría, en especial a la señora Bartra. Y el primer ministro la ha desautorizado. Ese tipo de contradicciones. Lo último, que ya hablaremos sobre Tía María, también que supone contradicción entre los gobiernos. Si el gobierno no se maneja bien, coherentemente, pueden haber dificultades en este tema y en esta crisis, ¿no? Ahora, esta propuesta del presidente no parece... Ya se ha iniciado el diálogo, está conversando con las diferentes fuerzas políticas, pero incluso dentro de lo que se podría llamar, entre comillas, la bancada oficialista, ¿no?, tampoco hay consenso. Ahora mismo creo que es en el Comercio que Carlos Brus ya está expresando su oposición a la propuesta, entonces no la tiene fácil. Bueno, y Mercedes Arauz también ha expresado públicamente su contradicción, ¿no? Además fue la gran ausente o la que menos informada estaba. Hay que entender del lado de los congresistas. Yo entiendo a los políticos, a los que tienen experiencia, incluso a los que tienen principios, que se pueden oponer a esta medida, ¿no?, según su propio criterio político, creyendo de que le va a hacer daño al país o lo que fuere. Pero hay que entender a una buena mayoría que lo que va a hacer es tratar de aferrarse por otras razones, ¿no? El tema económico, tienen compromisos económicos, ya varios incluso sabemos de Fuerza Popular han dicho que no vamos a aceptar esto, debido a que quién le va a pagar, pues el departamento que ha comprado, el carro que ha comprado y que tienen plazos. Pero eso ya son razones absolutamente nimias, ¿no? Son razones subalternas que no pueden, digamos, cambiar el panorama nacional. El país necesita una salida, el país necesita resolver sus problemas. El gobierno tiene muchas críticas respecto a su manejo económico, ¿no?, al manejo de los conflictos. El gobierno está en graves dificultades. Lo que se siente es un país paralizado, ¿no? En la economía estamos, pues, incluso paralizados. ¿Será que a eso le corre Vizcarra? Pareciera que no hay norte, entonces mejor a salir por la pata de los caballos, mejor salgo como héroe, con una propuesta en la que incluso muestro desprendimiento y despojo del poder.
¿No Esa es una cálculo tesis, más? claro. Podría ser, ¿no? Habría que ver bien. Pero mi padre tenía una frase. Cuando una persona incapaz, ¿no? O en este caso también cuando hay obstruccionistas, ¿no? Se van, puente de plata, pues. ¿Qué mejor? Una salida ordenada, constitucional, porque lo que ha planteado el presidente no es inconstitucional, es perfectamente constitucional, y lo que haga el Congreso también será perfectamente constitucional si lo rechaza, y si hay una cuestión de confianza también será constitucional. Entonces, ordenadamente, dentro del esquema constitucional, yo no creo que haya mayores problemas. Ahora bien, ¿que eso provoca problemas? Sí, pero sigo diciendo, en las alturas. Hasta este momento, esta crisis política es en las alturas. El pueblo no ha participado. Y cuidado, más bien el Congreso tendría que tener mucho cuidado respecto a resistirse, ¿no? O oponerse o alargarla. ¿Sabe por qué? El país no aguanta más de 20, 30 días más con esta incertidumbre. El Congreso tiene que tomar una decisión. Y si tomar en contrario, cuidado, que la plaza se puede mover, ¿no? La calle se puede mover, porque el pueblo repudia este Congreso. Vamos a una pausa y seguimos conversando y entramos un poco más de lleno también a la situación que se viene produciendo en Arequipa y la propuesta, ¿no? que tiene para esta situación. Vamos a una pausa, volvemos. Seguimos conversando aquí en las mañanas informativas de UCI Noticias. Entretenimiento en la palma de tu mano. Lo mejor del teatro, lo último del cine y las series que te gustan están aquí en Café para Dos. Basta de abusos y maltratos. Tenemos que conocer nuestros derechos y las leyes que nos protegen. Soy Jaime Delgado y nos vemos aquí en Defensa del Consumidor. Sencillo y sin rodeos. Hablaremos de los temas que te interesan conocer de manera ágil y directa. Soy Reinaldo Serra y te espero aquí en Tema de Fondo. Soy Alex Rizzi. Soy Ivy Pozo. Todos los deportes en una sola carta. Nos vemos de lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Viva TV y UCI Noticias. Esta noche tienes una cita con Rosario Sacieta, aquí, por Viva TV y UCI Noticias. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias.
entretenimiento en la palma de tu mano. Lo mejor del teatro, lo último del cine y las series que te gustan están aquí en Café para Dos. Bueno, y estamos de regreso, amigos. Estas son las mañanas informativas y seguimos conversando con el ex congresista Edgar Villanueva, quien nos decía pues que esta puede ser una salida, ¿no? Si es que el Congreso toma con seriedad, además, usted decía, el descontento de la gente, la legitimidad perdida, digamos, por un 90% de la población que no lo quiere. Pero Carlos Brus decía en la entrevista de Hora del Comercio que hasta hace un par de meses era la situación del presidente. O sea, el presidente tampoco no le iba muy bien. Entonces, si vamos a actuar conforme al vaivén de lo que la gente piensa, no tendríamos una estabilidad. Y esto, lo complicado de esta situación es las inversiones, la reactivación económica, que se ve paralizada, ¿no? Sí, la teoría de Carlos es que el gobierno quiere salir con olor de multitudes, ¿no? Bueno, su teoría no la comparto. Creo que el gobierno tiene graves dificultades en el manejo del país, es verdad, y puede entenderse que busque una salida también. Y decía, pues bueno, si quiere salir y quiere adelantar, ¿dónde está la dificultad? ¿Dónde está el problema? Nos ahorraremos pues un desangramiento de 2 años más y creo que el país puede acelerar mejor y recibir mejor el bicentenario. Eso es lo triste, ¿no? El bicentenario, ¿en qué circunstancias? Que nos encuentre en esta situación. Ahora, yo veo en realidad un panorama político bien confuso. Veo a una derecha extrema desesperada, ¿no? Hasta está planteando gobiernos de concertación, que el señor Vizcarra llame al fujimorismo a gobernar, a cogobernar, es una especie de cogobierno que creo que no va a funcionar en ningún momento. Veo a una izquierda bien dispersa, bien dividida, y con graves problemas de corrupción, ¿no? Con graves problemas de corrupción. Mire, ya se ha sumado al tema de Susana Villarán el señor Cerrón, que es un líder que tiene un partido nacional y que estaba tratando de unificar a la señora Verónica. Había una alternativa por ahí a otros grupos políticos, incluso a Santos, ¿no? De Cajamarca. Hay una izquierda dispersa y veo un centro bien confuso. Es decir, hay gente de centro, ¿no? Demócratas que están confundidos, e incluso en contradicciones. Mi Acción Popular tiene contradicciones internas, ¿no? Ojalá que se arregle esto. Si en realidad en el Congreso se decide y se llega a un acuerdo como el Ejecutivo, que sería lo mejor para que las elecciones que vienen el próximo año sean ordenadas, transparentes, democráticas, creo que el país puede ordenarse. Y las fuerzas políticas también tendrían el tiempo para organizarse bien, con las limitaciones normales que hay, ¿no? Hay algunas de las leyes que, por ejemplo, se han aprobado respecto a las modificaciones políticas y se han reformado y que pueden entrar en práctica en los próximos meses. Hay otros que no. Pero, en fin, creo que el país sí tiene viabilidad, hay que ser positivos y ojalá que le vaya al presidente de la República que ha convocado esto, ¿no? Además tienes el 75% de gente a favor de eso. Bueno, eso era de esperarse, ¿no? Porque sí. Era una medida, ciertamente, que eso entoniza con lo que el común de la gente... Ha sabido resumir esa voluntad de la gente y esa molestia de la gente contra este Congreso, ¿no? Ahora, el tema de Arequipa, que, bueno, tenemos en principio que rechazar lo ocurrido ayer, ¿no? Porque una cosa es el derecho a la protesta y creo que eso hay que defenderlo. Pero lo que ha sucedido ayer ha sido agresión, violencia, vandalismo contra propiedad privada, contra ciudadanos que no tenían nada que ver en el asunto, ¿no? Y eso es un poco, es algo que definitivamente nos llama mucho la atención y nos preocupa. Y vamos a seguir conversando, por favor, pero antes queremos enlazarnos con el director de HBA Noticias Arequipa, Henry Bautista, para que nos dé detalles de cómo está la situación a esta hora del día, ¿no? De hoy, martes. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido a UCI Noticias. Gracias por este enlace. Buenos días a todos los amigos allá en las informativas por UCI. El día de hoy, bueno, seguimos con este paro de carácter indefinido, segundo día de huelga aquí en la ciudad de Arequipa. Tercera semana de paralización indefinida en la provincia de Islay, concretamente en la zona de Tatarani, en la zona de Valle de Tambo y distritos cercanos, y amanecemos también con violencia. De hecho,
A empezar diciendo de que en la ciudad de Arequipa se ha producido casi en la zona céntrica nuevamente un enfrentamiento entre manifestantes y Policía Nacional con bombas lacrimógenas. El día de ayer en horas de la noche también se ha presentado en uno de los ingresos a la ciudad que viene a ser la carretera Arequipa-Yura, que es el ingreso de la vía de Cusco-Puno hacia la Ciudad Blanca, un enfrentamiento también entre la policía para poder desbloquear la vía. Y ayer en la tarde-noche se ha traído una persona a la Ciudad Blanca de Arequipa aparentemente herida por un perdigón. Digo aparentemente, los familiares siguen y aseguran de que la herida se habría dado por una bala, sin embargo el personal médico reafirma que es un perdigón disparado por la policía, lo que ha generado que esta persona termine herida. Ayer hemos tenido en realidad una mañana bastante movida. Durante el mediodía se han repetido los ataques contra los negocios de diferente rubro en el mercado de la ciudad de Arequipa. Han destrozado vitrales, han atacado agencias de comunicaciones, han atacado pizzerías, en fin, ha habido bastante vandalismo y la Policía Nacional no ha hecho absolutamente nada para dispersarlos, no ha disparado ni una sola bomba lacrimógena. Sin embargo, el comando de lucha que está a cargo de esta protesta ha vuelto a remarcar que se tratarían de infiltrados, ¿no? Que en ningún momento integrantes del gremio de construcción civil, que son básicamente los que han sido filmados y quienes han atacado a la población que trataba de grabarlos, han sido los cabecillas de esta destrucción de vehículos e incluso de haber lanzado una piedra contra un conductor de aproximadamente 65 años de edad, quien al recibir el impacto de la cara pierde el control de su vehículo y termina chocando contra un poste y horas después siendo operado de la mandíbula, un impacto frontal contra un poste de alumbrado público. Entonces, el día de ayer en horas de la tarde se ha presentado también nuevamente enfrentamientos, por esta vez en la provincia de Islay, en la zona de Matarani, donde ha sido desplazado el personal de la Marina para poder resguardar el funcionamiento del puerto. Ha habido enfrentamientos entre la Policía Nacional y manifestantes, producto de ello lo que te comentaba Reinaldo, del tema de una persona con una herida de perdigón. En lo que viene a ser vías de comunicación, la Panamericana Sur todavía permanece bloqueada. Los pobladores de La Joya se han amanecido con ollas comunes, haciendo permanente vigilia para que no se desbloquee esta ruta, por lo que los vehículos que están llegando de Lima o los vehículos que vienen de Tacna o Moquegua no pueden avanzar, ya no se puede avanzar, es un tramo bastante largo, son los distritos de La Joya, Vítor, Alto Siguas y también Pedregal Mágiz, quienes se encuentran en estos momentos en permanente bloqueo, no hay una tregua sobre ese punto. Así estamos, en líneas generales en torno al paro. Se había convocado una campaña aquí en la ciudad de Arequipa, que creo que en Lima también lo he podido observar, de los denominados arequipeños de corazón que se oponen al paro. El día de ayer hicieron una convocatoria, la primera reunión en un meeting aquí en la Plaza de Yanaguara, que está a básicamente 10 minutos de distancia de la Plaza de Armas de Arequipa, donde han acudido un promedio de 300 a 400 personas a hacer vivas para que la ciudad no deje de moverse, a hacer vivas para que la economía no se vea afectada por estas paralizaciones y que las fiestas de Arequipa no se vean interrumpidas, debido a que dentro de una semana vamos a estar de aniversario. Sin embargo, cuando ha terminado la reunión, hemos conversado con el señor Luis Zapata, que es uno de los promotores de esta movilización, y ha reconocido en cámaras de que toda esta campaña de Yo No Paro, ¿no? O Arequipeños de Corazón, pues está siendo financiada por la empresa minera de Sauda. La campaña y tanda publicitaria lo han pagado ellos, y esto también ha generado cierto desazón, debido a que se está cada vez más polarizando las opiniones en la ciudad de Arequipa. Bueno, y hay que tener... modo el reporte que le puedo hacer mi estimado Reinaldo. Gracias, Henry. Ahora, hay que tener cuidado de esas manifestaciones paralelas porque puede haber enfrentamiento incluso entre los pobladores, ¿no? Ahora, ¿qué responsabilidad, qué rol ha cumplido el gobernador regional? Creo que ha sido el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa quien lo responsabiliza directamente por lo sucedido ayer, por este vandalismo desatado. ¿Cuál es el papel desde la perspectiva que ustedes tienen allí in situ del gobernador? Mira, el gobernador el día de ayer todos esperábamos que saque un pronunciamiento en torno al primer día de paralización. No ha salido ningún comunicado, no ha enviado tampoco ninguna nota de prensa a la sede del gobierno regional de Arequipa,
ha permanecido en total silencio. Es cierto, las autoridades, en este caso el vicegobernador, existe un conflicto entre el vicegobernador, señor Walter Gutiérrez, contra el gobernador. Es una disputa de poder, básicamente. Ha sido quien también ha empujado este argumento de que el gobernador es el principal cabecilla de todos estos actos de violencia. Pero repetimos, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento. Lo que percibe la ciudadanía en la calle es que efectivamente el señor Cáceres Illica está siendo consecuente con su posición, no porque se oponga únicamente a Tía María, sino porque en campaña electoral, tanto para la primera y segunda vuelta, continuamente se les consultaba a los candidatos participantes qué opinaban sobre el proyecto minero Tía María, y él remarcaba, a diferencia del resto de sus competidores, que si se convertía eventualmente en autoridad, Tía María no iba a prosperar. Lo que la gente mira en él es un tipo que está cumpliendo con su rol de hacer valer su propuesta de campaña. Esto obviamente no es del agrado de todos. Hay muchos ciudadanos que consideran que Cáceres Illica no está manejando el conflicto social para que tenga una salida, sino más bien para generar réditos políticos que apunten a una posible candidatura presidencial o en su defecto para permanecer en el cargo luego de que se cumpla su periodo y poder postular con un descanso previo. Eso es lo que percibe un sector de la ciudadanía. Otro sector de la ciudadanía simplemente lo observa como un oportunista, y otro sector, repito, remarca que el señor está cumpliendo con su promesa de campaña. No ha habido mayor movimiento el día de ayer en la sede del gobierno regional. Varios colegas han ido a buscarlo, pero no ha habido ninguna respuesta. De acuerdo, muchas gracias, Henry, por este enlace con nosotros. Hasta cualquier otro momento. Sí, no se preocupe. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Hemos estado conversando con nuestro colega Henry Bautista, director de HBA Noticias Arequipa, quien nos ha presentado el panorama muy claramente, ¿no? Y el asunto es que no parece haber una luz pues al final del túnel. ¿Qué nos espera? Ese es el grave problema. En el mes de julio, al comienzo del mes de julio, yo propuse, ¿no?, justamente entrar en diálogo, que el presidente vaya a dialogar, si es que tiene que ir, pero con algo en la mano. Lamentablemente el presidente de la República fue a Arequipa diciendo él mismo que llegaba sin nada. No traigo ninguna idea preconcebida, estoy viniendo sin nada. Y ese llegar sin nada le supuso graves problemas políticos, pues. Claro. Porque la gente se le vino encima y le comenzó a exigir que borrara con el codo lo que escribió con la mano. Es decir, que la autorización del Ministerio de Energía y Minas sea anulada. Claro. Entonces el presidente lo único que dijo es que en una semana se iba a resolver el tema, que lo presentara, y mira, ya pasó la semana y no hay. Ese tipo de problemas debilitan al gobierno. ¿Qué es lo que propusimos nosotros? Yo propuse, dentro del terreno constitucional y legal, que el gobierno organizara un referéndum. Salió el defensor del pueblo para la zona, exactamente para Islay. Salió el defensor del pueblo y dijo, en efecto, en un análisis restrictivo de la Constitución, dijo que no era posible hacer un referéndum para el tema de Tía María. Muy bien, pero yo, lamentablemente, no me invitaron a otros medios para seguir sosteniendo mi tesis. Yo sí tengo una tesis clara respecto a que sí es constitucional. Ya no llame referéndum si no quiere llamarlo. Llámele consulta. Consulta popular. Hay una consulta popular. Yo tengo incluso documentos, ¿no? Acá, por ejemplo, que preguntan, ¿son constitucionales el referéndum y la consulta populares en proyectos extractivos? Te lo voy a dejar. Mira, el Perú tiene derecho a la consulta previa a los que no son pueblos indígenas, como es el caso este, y esta no es una publicación de cualquiera, este es un estudio de IDL. O sea, no es una cosa, IDL es una institución muy seria, ¿no?, de análisis jurídico muy serio, y acá se discuten los temas constitucionales, ¿no? Por ejemplo, el tema del derecho a la participación tiene fundamento constitucional, el derecho a la participación política también tiene, ¿no?, fundamento constitucional, el derecho a la creación del principio democrático y a la participación democrática también, la diferencia entre el derecho a la consulta y el derecho a la participación, en fin, es todo un análisis que el día de ayer yo, precisamente en aras de colaborar con el gobierno, llamé pues al viceministro de Gobernanza, que es un viceministerio clave, el señor Raúl Molina. Lamentablemente no lo pude ubicar, estará muy ocupado, porque quería entregarle este documento y decirle que sí existe asidero para encontrar una salida, porque están entrampados. Hay un diálogo de sordos,
desde la fecha que se inició el diálogo, el gobernador regional, y aunque ahora esté callado, hay que decir, pues ha liderado esto, ha planteado, ha amenazado incluso al presidente, le ha dicho traidor y le ha dicho que van a haber muertos. Cuidado, esto es grave. ¿No? Apareció en una conferencia de prensa dando un mensaje así tipo presidencial. Así es. Es el problema de los gobernadores que tienen un... No, y dijo que van a haber muertos. Y mira lo que está pasando en Arequipa. Claro. Mira lo que está pasando ayer en Arequipa. Y ahora se mantenga calladito, no le quita la responsabilidad. No le quita la responsabilidad. Además, el gobernador de Arequipa se cree la última palabra, se cree la verdad. No solo es ofensivo con el presidente, no solo es malcriado con el presidente, con el país, porque un gobernador se puede conducir de ese modo, sino que él se cree el depositario de la verdad de todos los arequipeños y especialmente de Islay. ¿Y qué dice? El gobernador no dice una mayoría, ¿no?, está en contra del proyecto. No, dice nadie está a favor de este proyecto. Nadie. ¿Y qué dice la otra parte? Los que piensan diferente no existen. Así, no existe. Lo cual muestra una actitud dictatorial. Dictatorial, por supuesto. Y ayer nos ha demostrado un sector de la población que tiene divergencia, pues, y que quiere movilizarse. Y como tú bien dices, cuidado, que un enfrentamiento pueblo contra pueblo es muy peligroso. Ahora bien, ¿qué dice la empresa? Porque a todo esto, aquí hay sectores del conflicto. La empresa, Sauder, que tiene malísimos antecedentes, ha planteado, no solo la empresa, la CONFIEP, sus líderes, la presidenta de CONFIEP, que dicen que en Islay hay una mayoría silenciosa, que está a favor del proyecto, que el señor gobernador no tiene razón, que está mintiendo, que los alcaldes mienten, que la población ha sido debidamente consultada a través de talleres, ¿no?, que han hecho decenas de talleres y que ahí el pueblo está de acuerdo, que están seguros que más del 50% está de acuerdo con este proyecto. Porque seguramente también hay muchos que se benefician por la fuerza laboral, ¿no? También, obviamente, y de seguro que hay también gente presionada. Pero sería recurrir al pero por supuesto, pueblo mismo, pues, mira, cuando hay este tipo de cosas, Reinaldo, hay un enfrentamiento, hay una situación de nebulosa total. Por una parte la empresa dice que tiene la mayoría, el gobernador dice que no, la gente, incluso los alcaldes dicen que la mayoría o todos están en contra del proyecto. Pues bien, señores, ¿qué estoy proponiendo yo desde julio al señor presidente de la República? Señor presidente, hago una mesa de trabajo, pero con algo en la mano. Dígale, ¿sabes qué? Vamos a consultar al pueblo. Y que el pueblo decida. Que el mecanismo adecuado se creará, ¿no? ¿Hay normas constitucionales que avalan esto? Sí, como lo voy a demostrar. Y te voy a dejar acá a ver si el señor viceministro de Gobernanza viene, porque justamente gobernanza es horizontalizar el poder. Ese es el concepto de gobernanza. Y el señor ministro de Gobernanza debía estar preocupado e interesado en que esto se resuelva de este modo. Bueno, además, podríamos, citar al presidente. ¿Por qué le tenemos miedo al pueblo? Así es, ¿por qué le tenemos miedo al pueblo, señor presidente, y ponga esto en consulta de la población de Islay? Y hacer un llamado al defensor del pueblo. No basta con presentarse como la última palabra de la Constitución. No, el señor defensor del pueblo tiene especificado en el artículo 162 de la Constitución su función. ¿Y sabe cuál es su función? Defender a las comunidades, defender a los pueblos, defender los derechos de ellos ante el poder, precisamente. Pero lo contrario es, el señor defensor del pueblo se ha puesto más bien en contra del pueblo y la posibilidad de encontrar esta salida. Yo le digo al señor defensor del pueblo que lo mejor que puede hacer es ir al conflicto. No lo vemos en Arequipa, no lo hemos visto ni una vez. No lo hemos visto allá en la selva, en el conflicto gravísimo que ha habido. Yo no lo he visto en Cotabambas, he ido a Cotabambas, he sido invitado por las comunidades ante el conflicto de las Bambas. He ido como asesor a Donoren, y con toda voluntad ayudar a encontrar una salida. Y no lo he encontrado al defensor del pueblo. Sé que tiene sus tareas, pero no creo que las absorba todo. Su principal tarea es ir al tema del conflicto y buscar una solución. Y una solución es esta: consultar al pueblo. Eliminen la palabra referéndum. Pero la consulta al pueblo debe ir, es la salida para desentrampar esto. Otra forma no la veo, sinceramente. De acuerdo, bueno, aquí está una propuesta. El gobierno, claro, este gobierno ha demostrado tanta incapacidad en tantas cosas que... Sí, ha manejado muy mal este conflicto. Parece que puedes tener la capacidad de atenderlo, pero aquí hay una posible salida, entonces por lo menos que la revisen, que la estudien, que la evalúen. Y está fundamentada constitucionalmente, y no viene de ahora. Mira, Reinaldo, esto viene desde 2011, si ves el documento, justamente a propósito de Tía María.
Desde 2011 se está discutiendo eso. Discutamos pues la parte constitucional. Yo he consultado con constitucionalistas, y digo nombres, el doctor Fernando Calle, ex miembro del Tribunal Constitucional, hoy en la madrugada, justamente hemos intercambiado opinión sobre eso, él respalda la tesis de la consulta, que además tiene un fundamento histórico, porque el referéndum viene de consulta, pues, de consultar al pueblo. Además, otra cosa que me parece fundamental, el presidente de la República dice continuamente que mientras no haya licencia social, no va el proyecto. ¿Y de dónde sale la licencia social? Claro. Tiene que ser una consulta. ¿Quién la interpreta? Claro. ¿Qué cosa es licencia social? Mejor que una consulta. ¿Qué es la licencia social? ¿Lo que dice el gobernador? ¿Lo que dicen los alcaldes? No, la licencia social es de la gente. Y hay cosas graves. Disculpa, termino con esto. El vicegobernador acaba de decir que el presidente de la República se ha comprometido con él, y estamos hablando de lo que dice el vicegobernador de Arequipa, que en 14 días van a emitir la resolución anulando lo que han firmado, como decía yo, con la mano, con el codo. Esto tiene que evaluarlo bien el gobierno. Primero, porque ¿por qué esperar 14 días? ¿Por qué no lo da hoy día? 2, hay un grave problema ahí. Estaría desautorizando al ministro de Energía y Minas. Claro. El ministro de Energía y Minas tendría que renunciar, ¿no? Entonces, esto va a crear más crisis si es que no se busca una salida. Esta es la salida, señor presidente, es la salida pacífica, democrática y constitucional. Muchísimas gracias por haber estado con Gracias, nosotros. Hemos estado conversando entonces con el ex congresista por Apurímac, Edgar Villanueva. Nosotros nos tenemos